Bienvenido, mi nombre es Ramiro Cuyán, para quienes no me conozcan. Vamos a hablar hoy de la voluntad. Como ustedes saben, venimos hablando de la siembra de emociones. Vamos a trabajar entonces hoy la voluntad. ¿Por qué hablar de la voluntad? ¿Por qué escoger la voluntad como la primera semilla a sembrar? ¿Por qué ser la primera? Bueno, porque es que la voluntad es la base de absolutamente todo lo que queramos hacer. Sin voluntad no hay hábitos. Si tú te propones un hábito que puede resultar un poco difícil o puede resultar un poco complicado de hacer, resulta que ese hábito, si no hay tu fuerza de voluntad, no hay hábitos, no alcanzas nada. Entonces abandonas y dices, ese hábito yo no lo he podido hacer. Constantemente me dicen, mira, yo he intentado, pero bueno, me han salido mal, he alcanzado unos sí, otros no. Y básicamente se debe a que no hemos aprendido a ejercer la voluntad. Así que ese es el primer paso. Pero tenemos que entender en ese primer paso lo siguiente. Voluntad es deseo, decía Voltaire, y libertad es poder. Vamos a hablar un poco de esta definición del gran Voltaire. La voluntad es deseo, eso es cierto. Invita a tu niño a la playa o a la piscina o a algo que le encante y te vas a conseguir con la interesante condición de que ese niño se te pague a las 5 de la mañana. Dile que lo vas a llevar a sacar un documento legal a la misma hora y vas a tener que llevártelo dormido. No tiene ganas, no tiene voluntad de hacerlo. Entonces, el deseo y la voluntad tienden en muchos aspectos a ser lo mismo, si es que no son lo mismo. Entonces hay que tener claro que cuando nosotros queremos, deseamos hacer algo, esa fuerza que nos mueve a hacerla es la voluntad. Y a veces decimos queremos hacer algo y nunca lo hacemos, es mentira, no lo deseamos. Y fíjense lo bonito de la frase de Voltaire, y él dice, y libertad es poder. Entendido por poder, el poder de hacer, el poder de ser, el poder de ejecutar. Cuando yo tengo ese poder en mí, yo soy libre. Mientras yo no tenga ese poder en mí, yo no soy libre. Y no hay nada más doloroso que ser esclavo del deseo. Entonces, vamos a hablar de la esclavitud emocional que está asociada. Cuando nosotros entendemos o hablamos del deseo, hoy en día incluso nosotros patrocinamos mucho el tema de alcanza tus sueños y muchas veces los sueños son deseos, o si no es siempre así. Entonces, tenemos otro tema importante y es la esclavitud emocional. Nosotros no nos podemos convertir en esclavos de nuestros múltiples deseos. Entonces tenemos que saber desear. Hasta eso es importante. Fíjense que hay una historia que se llama En el bosque de Disney, que les invito a que la vean. En el bosque es una historia que, por cierto, no es para niños, la historia, a pesar de ser de Disney, donde qué pasa las consecuencias del deseo que no es adecuado. Se ve, por ejemplo, la historia, si mal no recuerdo, de la Cenicienta, pero la Cenicienta luego que se casa con el príncipe en esa historia, el matrimonio es un desastre. Ellos no tenían nada en común. Y la realidad es que el príncipe incluso termina con una muchacha que no es ella. Y Jack y las habichuelas, ante la ambición de robar el oro al gigante, su mamá muere cuando todo cae desde el cielo. Entonces, al final la historia te dice, piensa bien en lo que deseas. Entonces, ciertamente, cuando tú le dices a un muchacho que vaya a la universidad, pero su deseo es quedarse acostado durmiendo, eso es una cosa compleja. Entonces la pregunta es, yo soy el que se queda acostado, eso es lo que yo quiero, ese es de verdad mi deseo. Pues un deseo momentáneo, un deseo efímero. Entonces eso es importante que no lo olviden. Siempre en toda la mitología se habla de los arqueros y de los espadachines.
¿Por qué cito este caso? Porque el arco y la espada son un símbolo de la voluntad. Fíjate que estoy diciendo el arco y la espada. No estamos hablando ni siquiera de la flecha. La flecha significa otra cosa. Pero fíjense cómo entendamos que el arco, que es la voluntad, cuando yo tengo la fuerza de levantar y sostener un arco, los arcos antiguos eran pesados, la espada era muy pesada. El arco, levantarlo, cuando tú tomas la flecha y vas a elegir hacia dónde vas a enfocar, requiere que tú tengas una elección de hacia dónde vas. La voluntad, si no tiene un enfoque, la voluntad, si no tiene un objetivo, se convierte en esclavitud. Y se convierte en esclavitud porque tienes el arco, tienes la fuerza, pero no haces lo que realmente tu enfoque debería decirte. Yo voy hacia allá, o yo voy hacia allá, o yo voy hacia allá, pero tengo que tener una línea referencial. Fíjense que la espada, a pesar de también enfocar la voluntad de la espada es más en cuanto a la fuerza de su empuñadura. Y de hecho, en unas próximas entregas estaremos hablándoles un poco de la espada de la piedra, lo que significa la espada de la piedra, que es el poder de la voluntad, pero asociado a un aspecto que es parte de la voluntad y lo van a entender cuando hablemos de la fe, que es la fe. Entonces, hoy nos vamos a hablar más del arco en el sentido de que yo tengo que tener un claro discernimiento de dónde quiero estar y hacia dónde quiero ir para poder elegir cuál es mi objetivo, hacia dónde voy a enfocar, hacia dónde voy a colocar el peso de mi arco y lo voy a mover para que en su momento otros atributos se encarguen de que la flecha llegue al sitio. Pero si no puedo sostener el arco y dirigirlo consciente e inteligentemente hacia donde yo quiero ir, que es hacia mis objetivos, entonces yo paso a ser un esclavo de mis propias emociones, un esclavo de mis deseos. Entonces, entendamos que el principio de voluntad se conforma de el deseo, una decisión, y en algunos casos esa decisión es una elección y acción. Son tres aspectos, son una trinidad, un deseo, una decisión y una acción. Primero deseas y luego tomas la decisión de usar tu vida para esforzarte por exteriorizar un plan, un patrón, una meta, un objetivo, un sueño. Eso es clave e importante entenderlo. Pero primero deseas. Y luego tomas la decisión porque es que el deseo no debe ser tomado a la ligera. El deseo debe evaluarse, debe sentirse si de verdad es mi deseo, si no es el deseo de otros. Y vamos a hablar un poco de él. Porque siempre vamos a tener en el deseo dos opciones o dos genios. O usamos el genio azul de la voluntad o usamos el genio rojo de la emoción. Entonces, debemos irnos siempre por el genio azul, pero fíjense que siempre tendemos a que el genio rojo es más grande. Entonces, ¿qué es el genio rojo? ¿Cuál es el deseo malo? Porque hay el deseo malo, el deseo bueno. Incluso los estudiantes de deseo, la palabra deseo viene de desideris. Imagínate que se considera que el deseo está influido por los astros, según los antiguos. Pero ciertamente yo les puedo decir en tiempos modernos que los deseos están muy gobernados por lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos vemos en internet, lo que nos dicen los youtubers, los influencers, los medios de comunicación que se han dedicado a construir sistemas complejos de marketing para enseñarnos a nosotros lo que debemos desear, que está asociado a un costo, que está asociado a dinero,
que está asociado a ideologías, que está asociado a paradigmas que no deberían estar. Entonces hay que entender cuál es de verdad mi deseo, ese deseo que viene del alma, que en ese caso quizás no debiera ni llamarse deseo, pero lo vamos a llamar así por limitaciones de nuestro lenguaje. Entonces, si debo en este aspecto de deseo poder discernir claramente si es esa condición de ese deseo y el resultado de ese deseo, porque una persona me puede decir que su deseo es fumar drogas, consumir drogas, y cuál va a ser el resultado de ese deseo, qué es a lo que te lleva ese deseo. Una persona piensa que tiene libertad, volviendo a citar a Ortega, tiene libertad porque él consume droga porque le da la gana. Entonces él no tiene libertad porque esa es falso. Él lo que tiene es un deseo sembrado por otro que lo llevó a algo que lo va a destruir y le va a quitar por completo cualquier sentido de libertad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy deseando? Cuando el deseo incluso es del índole emocional y sexual, desear una mujer casada puede resultar ser uno de los, o un hombre para las mujeres, puede resultar una de las decisiones más desastrosas de su vida, porque no es un deseo adecuado, te va a generar sufrimiento. Desear algo por simplemente dejar rienda suelta a las emociones es un tema que debe ser sometido a juicio interior por nosotros mismos. Los invito a ver nuevamente la película de Disney, En el bosque. Ahí hay un mensaje enorme sobre el tema de los deseos. Incluso la propia película Intensamente, que es una cátedra de inteligencia emocional, si analizamos con cuidado, vemos cómo los deseos de O'Reilly de irse al final, de irse de, de su país, de su ciudad, de volverse, irse de San Francisco, le trae un dolor enorme, una tristeza enorme, que se da cuenta que su mayor felicidad está junto a sus papás. Entonces hay que medir muy bien mis deseos. Hay que ver, cuando yo tengo un deseo, debo visualizarme con ese deseo cumplido. Me cierro los ojos y me visualizo que ya estoy en ese deseo. Entendamos que yo siempre tiendo a diferenciar el deseo positivo, que es del que siempre hablamos cuando hablamos de su deseo, de su mandato, busca tus deseos. El deseo positivo es aquel que yo he meditado, he reflexionado y me he visto en él cumplido y me siento feliz. Y me siento feliz en esa visualización que voy a hacer. Entonces debemos someter a juicio siempre los deseos. Una vida de deseos irrestringidos es una vida que va directo al fracaso y a la muerte. Así que debemos saber desear y tener sueños. Y los sueños pueden ser un conjunto de deseos, todos muy bellos y positivos y constructivos. Pero cuando no es un sueño, sino que son deseos irrefrenados, el deseo se maneja solo. El deseo como dice incluso el Señor Jesús en los Evangelios, porque no se cansa el ojo de ver. Y Él manda a restringir el ser esclavo de nuestros deseos, que es muy diferente a ser el Señor de ellos. Entonces, señores, el primer paso es aplicar y aprender discernimiento. Nosotros vamos también a enseñarles en una próxima charla el discernimiento. Entonces, aprender a discernir es clave. Entre lo mejor, entre lo mejor y lo peor, elegir lo mejor. Entre lo mejor, entre lo bueno y lo mejor, elegir lo mejor. Entre lo que hace daño y lo que da salud, elegir lo que da salud. Eso es lo que a nosotros nos hace verdaderamente personas que tienen control sobre sí mismos, que, que nos gobernamos, que podemos ser nosotros mismos. Entonces, en un sentido, aunque la voluntad y el deseo son lo mismo y ejercen la misma energía, realmente el deseo positivo es voluntad y el deseo negativo es el que llamamos normalmente ese deseo, esa pasión y deseo negativo que nos llevan a un fracaso seguro. Ley de polaridad, como ya la enseñamos, así como amor y odio están en una misma línea, la voluntad y el deseo tienden a estar también en una misma línea. Pero la voluntad es muy grande y muy abarcante.
Entonces, para arrancar en el proceso, debes estar claro cuáles son esas cosas constructivas que tú quieres para ti. Por ejemplo, estudiarte un libro, leer todos los días, aunque sea 15 minutos si no tienes el hábito de la lectura, levantarte todos los días a una hora específica si no te levantas y consideras necesario levantarte a saludar el alba, a hacer todo lo que hemos hablado, la voluntad para poder hacer afirmaciones, para sacar un título universitario. Mira, la gente que estudia en una universidad, lo que ejerció fue más claramente la voluntad por encima de otro. Entonces el primer paso es saber qué deseo, pero qué deseo de valor, qué deseo a largo, no si deseo comerme ahorita un postre, qué deseo a largo, qué quiero y cuál es mi sueño. Es mejor pensar en tu sueño y desarrollar todo tu sueño y tus metas y entender que tu voluntad se debe enfocar en alcanzar tus sueños. Cuando tenemos claro este primer paso en el framework de la voluntad, ya hemos ganado muchísimo. Luego de eso viene la decisión. La decisión es qué camino voy a tomar. Yo lo he explicado muchas veces en las clases, sobre todo cuando hablamos de metas. Las personas estudian en una universidad, comunicación social, mención audiovisual, porque su sueño es trabajar, por decir, en la CNN, y resulta que después que está graduado, le ofrecen trabajo en New York Times y se va a Times, porque el New York Times, mira, ¿cómo voy a despreciar esto? El que está en su sueño, si no lo desprecia, si acepta el New York Times, eso es solo una decisión temporal, mientras consigue su sueño de ir a CNN. Pero debo tener cuidado con las decisiones que tomo, porque a veces la vida y las circunstancias nos lleva por decisiones que no son las que queremos y las queremos justificar. Entonces, si a veces nuestra decisión no es la más cómoda, pero es la que está asociada a nuestro sueño, debemos evaluar, tomarla. Si el camino es el más largo, lo tomo. Si el camino es devolverme, me devuelvo, pero debo tener claridad en ello. Y la decisión debe incluir mucho esa palabra que les mencioné, que es discernimiento. Así que la decisión es clave, porque cuando yo digo, yo me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana para estudiar para mi posgrado, ya yo tomé una decisión y esa decisión está tomada, pero debe ser tomada. No es a media, bueno, vamos a ver, hoy sí, hoy no. Es una decisión tomada. ¿En base a qué? Sí, a lo que tú deseas, a lo que tú sueñas, tomas la decisión de lo que ahora vas a hacer. Y lo vas a hacer. Que ese es el tercer aspecto, que es la acción. Decidí y a partir de ahora yo todos los días, por ejemplo, voy a establecer mi hábito de lectura 15 minutos, pase lo que pase, aunque se muera un familiar, aunque se vaya la luz, aunque pase lo que pase, yo todos los días voy a leer 15 minutos porque eso me lo coloqué en mi meta. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 5 minutos, puede ser un minuto, pero usted lo va a hacer y va a tener claro de ello. Fíjense que toda acción a su vez, para que tenga resultado, requiere de pasar por tres aspectos. Es la cognición, y la cognición es entender la acción, entender por qué quiero la acción. Luego el deseo es querer hacer esa acción porque quiero resultado de esa cognición. Y por último, ejecutarla, es la misma acción, realizar lo que yo entendí, cognición, que yo necesitaba. Ponerle el amor a eso que yo necesito me lleva a la acción. Como lo decíamos en nuestra clase sobre las siembras. Decía Teresa de Jesús, entendí que lo tenía que hacer, lo hacía y me va la vida en ello. Entonces usted todo el tiempo con sus porqués bien claro, ya definidos en el proceso de cognición, tener claro los porqués y entender que esos porqués son lo que lo van a llevar a lo que usted desea, usted ejecuta la acción.
como cuando tú te levantas a aprender a tocar piano y te duelen las manos, mandolina, que te sangran los dedos en algunos casos cuando la vas a aprender a tocar, o el piano que tiene las teclas duras y estás cansado y el profesor te dice que esa lección requiere 8 horas diarias, entonces tú tienes que contestarte, pero tú qué quieres, trabajar esas 8 horas o no tocar nunca, pero tú quieres tocar, tú te ves en ese concierto tocando y todo el mundo aplaudiéndote, tocando tu polonesa de Chopin. Entonces, señores, yo tengo que tener claro por qué, por qué y por qué yo estoy ejecutando esta acción y cuáles son los resultados que esta acción me trae. Miren, un señor muy popular en los 60 en los Estados Unidos, porque él prácticamente estableció el concepto de gimnasio, de gym como lo conocemos, que es Jack LaLanne, que últimamente ha sido reconocido más por patrocinar una patente de jugos que hizo. Jack LaLanne fue un hombre que a él le preguntaron si él le gustaba hacer ejercicio, si él disfrutaba haciendo ejercicio. Y el hombre dijo, yo disfruto con los resultados de hacer ejercicio. Imagínense eso. Yo me imagino que Jack LaLanne sí disfrutaba haciendo el ejercicio, pero él responde eso porque acuérdense que está en un marketing para vender lo que es el concepto de gimnasio. Y el gimnasio, incluso el gimnasio es para los no deportistas. Entonces, él ofrece el hecho que dice, yo disfruto del resultado. Él entendió el concepto. Si tú quieres tener un cuerpo moldeado, no es que te encanta la pesa, no es que te encanta el ejercicio, por lo menos no al principio, porque eso después te gusta. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? Ir a sudar, a desgastarte según el que no le guste, a cansarse, o el resultado que va a tener en su salud y en su estética. Cuando tú tienes esa claridad, te vas para el gimnasio. Sí, sí, eso es lo que está buscando en la vida. Entonces, entendamos bien que la acción requiere tener muy claro el porqué. No todas las acciones que ejecutamos nos tienen que gustar, no tienen que ser que maravilla, que bien me siento, esta acción es mi deseo. Ese es el problema. Que confundimos la acción con el deseo. Cuando la acción que ejecutamos está orientada por el deseo rojo, se acabó, señores. La acción tiene que estar, es accionada por el deseo azul, que es la voluntad tomada a conciencia. Ahora, ¿cómo haremos? ¿Cómo vamos a hacer para cumplir esto que les estamos hablando el día de hoy? Lo primero ya dijimos, define tu acción. Lo ideal es que esa acción sea, como quien dice, una de las acciones o de los pasos lógicos de tu sueño. Te remito a mi charla de sueños, que allí hablamos un poco de ello. Define el alcance de tu sueño. Por ejemplo, mi acción es leer todos los días 15 minutos de algo. Es importante que esos 15 minutos sean, si estoy en un emprendimiento, si estoy en la búsqueda espiritual de un tema espiritual, e incluso yo puedo decir, un día voy a leer de tema espiritual y un día voy a leer de tema de emprendimiento y un día voy a leer, pero debo definir el alcance de lo que voy a hacer. No es cualquier cosa que salga. Voy a leer cualquier cosa que salga porque luego pienso que es cualquier cosa y no, tiene que estar bien definido el alcance. Entonces, dentro de esa lectura de 15 minutos, yo voy a decir, es de temas espirituales. Perfecto. Entonces, yo voy a tener mi lista de cosas que leer de temas espirituales y voy a definir mi alcance a 15 minutos diarios. Entonces, ahí me analizo antes de empezar. 15 minutos está bien. ¿En qué hora los ubicaría? Si lo hago en la mañana, en la tarde o en la noche. Ah, perfecto, los voy a ubicar ahí. No, 15 es mucho, lo bajo a 5. Eso lo decido en la definición de mi alcance. Lo voy a hacer de lunes a viernes, lo voy a hacer todos los días sin excepción. Todo eso se define en el alcance antes de comenzar. Y luego de que comiencen, señores, se cumple con sangre. Luego vas a dejar por escrito incluso. Yo hoy en día no lo dejo por escrito, excepto en casos muy excepcionales, pero es mejor por escrito si estás comenzando. Escribe el por qué vas a hacer esa acción. ¿Qué beneficio te va a aportar a ti y a tu sueño y a tu meta? O a tu sueño o a tu meta. ¿Qué beneficio te va a aportar? El por qué lo estás haciendo. Y ese por qué es el que te vas a contestar cada vez que la pereza te diga, hoy no tengo ganas de leer, hoy me duelen los ojos.
no quiero o no me da la gana, estoy muy cansado. Esto no sé, yo no vi, no, todo eso te lo vas a, es la respuesta que tú mismo te vas a dar. Luego que tengas definido el por qué, escribe las excepciones. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo una reunión con algunas personas, por decir, todos los el segundo y cuarto domingo del mes, nosotros tenemos una reunión de mastermind con un grupo de personas, con un fin específico. Ahí debo estar siempre. Excepciones debo escribirlas antes. Cuando yo no voy a estar en mi reunión de mastermind que ya escribí como mi acción. Bueno, resulta que en el cumpleaños de mi hijo es una acción. Eso es una razón. En el caso de una emergencia médica de algún familiar que yo tenga que llevar. En el caso de salud, que yo esté postrado en cama, que no me pueda ni levantar de la cama y no me puedo levantar. Y entre comillas, porque puedo estar acostado en la cama y atender la reunión si es remota, por remoto. Entonces, las excepciones las escribes antes, no después. Porque si no, las excepciones van a ser modificadas de acuerdo a la emocionalidad del momento. Escribe las reglas de culminación, es decir, hasta cuándo tú vas a ejecutar esa acción y qué vas a definir para hacerlo. Yo ejecuto muchas actividades, por ejemplo, en Cuaresma, y digo, esto es un ejercicio de Cuaresma, porque en Cuaresma yo la aprovecho para utilizarla para ejercitar mi voluntad. Entonces yo, si algo temporal, lo defino temporal. Si digo yo toda la vida voy a leer 15 minutos, yo lo debo dejar allí. No debo decir, no expira, lo voy a hacer toda la vida. Si lo voy a decir, bueno, yo lo voy a hacer hasta que yo alcance tal meta. Debes definir la regla de culminación porque esa actividad la vas a dejar de hacer cuando termine la actividad. Pueden haber actividades que no terminen nunca y punto, como meditar. Incluso leer, en mi opinión, debería ser una actividad que no termine nunca. Visualiza los resultados de tu acción. ¿Qué significa esto? Tú todos los días deberías verte visualizando los resultados de tu acción, verte que has alcanzado lo que estás buscando alcanzar con la acción. Ver todos los días eso, todos los días ver que ya lo alcanzaste. Esto es parte de establecer en tu memoria emocional el poder de la voluntad, porque luego la voluntad se vuelve automática. Lo que pasa es que aquí en nuestro mundo, en Occidente, no se practica la voluntad. Te estoy enseñando a practicarla, que comiences a practicarla. Entonces visualízate con el resultado de la acción de esa voluntad que tú estás trabajando. Así que de verdad que te invito a que hagas esto así. Ponlo en práctica. No me creas lo que estoy diciendo. Quiero que lo pongas en práctica. Ponme en los comentarios hoy. Voy a hacerlo. Voy a hacer tal cosa si quieres compartir qué vas a ejecutar. Luego, dentro de un mes, me cuentas cómo te va. Por acá mismo, deja el comentario. Y vas a ver diferencias importantes en tu vida. La voluntad es una necesidad. Espero que te llegue al corazón esta charla, que la pongas en práctica. Quiero saber de ti, quiero saber de tus resultados. Sé que no va a ser mañana, necesitas días, tiempo, en algunos casos hasta meses, pero sé que voy a saber de ustedes. Así que dejen en favoritos el video y cuando tengan resultados hermosos con la voluntad, coméntenmelo acá. Vamos a cultivar la voluntad. Si aún no te has suscrito en el canal, suscríbete ahora, dale like al canal, activa la campana de notificación para que sigas viendo las próximas cosas que tenemos para ti por este canal, para que cada día seas una persona feliz. Y nos vemos en un próximo video.